con el grupo de los residentes. Vamos a abordar el tema del manejo alternativo de las cardiopatías, que viene a ser el intervencionismo. Ahí está están viendo acá la presentación, me parece. Bien. Bueno, las cardiopatías, como todos conocen, el tratamiento clásico siempre ha sido una cirugía. En otros casos, bueno, a veces hay manejo observacional o manejo solamente médico, pero ya el tratamiento a través de cateterismo en los últimos 20 años se ha desarrollado cada vez más y cada vez puede abarcar más patologías de las que conocemos. Entonces vamos a conversar así en forma global de ellas y algunos casos que nos van a servir a manera de elegir la indicación clínica. Comenzaremos diciendo así que el estudio hemodinámica o el cateterismo cardíaco es el estudio de las invasivo, de las cavidades cardíacas, las cámaras, los grandes vasos, también se puede estudiar las arterias coronarias. Nos va a permitir evaluar las presiones intracardíacas. El cateterismo puede ser diagnóstico también algunas veces y terapéutico en los casos seleccionados. En los niños puede ser el abordaje generalmente se hace por arteria o vena femoral. En otros casos requerimos ingresar por la vena yugular subclavia y en otros casos también incluso por la arteria carotidia y axilar. Fue en el año 1929 donde un médico alemán se introduce un catéter a través de una de sus venas, llega hasta la aurícula derecha y es inicio de la cateterización cardíaca, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Eso es como historia en general del cateterismo, ¿no? Que inicialmente se desarrolló más en adultos. Si vamos a la parte pediátrica, veremos que el primer procedimiento ya de cateterismo que es terapéutico en una cardiopatía fue en el año de 1966, hace 80 años, por Raskin y Miller. Acá está el famoso Raskin, ¿no? La atriosectomía por catéter, que se usa pues, en los pacientes con transposiciones que están críticamente cianóticos. Si vemos el panorama local referido al Ministerio de Salud, vemos que en la actualidad hay tres centros de hemodinámica. Nuestro instituto, como primer centro pediátrico del país, es lógicamente donde primero se han estado realizando y se realizan actualmente estos procedimientos. Prácticamente más de 35 años inició el doctor César Salinas, que es uno de los pioneros en hemodinámica pediátrica en el país. Luego el Hospital 2 de Mayo, donde también estuvimos yendo a hacer cateterismos. En el 2009 se empezaron niños. Y también en el Instituto de San Borja, donde también estuvimos apoyando en la formación inicialmente. También, en general se realizan un promedio de 200 cateterismos al año entre diagnósticos y terapéuticos en estas tres instituciones, prioritariamente en nuestro instituto, en Breña. Este procedimiento, igual que la mayoría de intervenciones, es un trabajo pues multidisciplinario, que incluye anestesiólogo, enfermera, tecnólogo médico y los cardiólogos intervencionistas. Requiere pues de cuidados previos, el paciente tiene que estar anestesiado, hospitalizado, y el cuidado pre y postoperatorio. Haciendo un poco de historia, hablaremos un poco más sobre el famoso Raskin, ¿no? La atriosectomía, que es la ampliación de una CIA pequeña, que consiste en pasaje de un catéter con un globo que va desde la cava inferior, aurícula derecha, aurícula izquierda, ahí se infla el balón y se hace una tracción como se ve en el video. Ese globo permite pues ampliar un orificio que puede ser de 2 milímetros, que está muy restrictivo, a llevarlo hasta 8 o 10 milímetros, mejorando la mezcla. Los primeros casos se realizaron en el Children's Hospital, neonatos de bajo peso. Bueno, las indicaciones básicamente son en pacientes que tienen un foramen oval restrictivo. El paciente prototipo es aquel paciente con transposición que llega, que está con prostaglandina, muy hipóxico y que no tiene un CIB, solo tiene un CIA y un ductus también que tiene cerrado. Después, otras indicaciones incluyen foramen oval en pacientes con atresia pulmonares, atresia tricuspidia, corazón izquierdo plástico, entre otros.
Este procedimiento, lógicamente, hay que hacer con anestesia general. Generalmente los pacientes están muy críticos, están intubados, se hacen sala hemodinámica, pero algunas veces hemos tenido que hacerlo en la UCI cardiológica o en una UCI neonatal cuando el paciente no se puede desplazar a hemodinámica y se hace guiado por eco. Se utiliza el abordaje de la vena femoral y los catéteres Raskin que tienen esta morfología, es un globo que puede llegar a contener hasta 2 centímetros de agua y un diámetro hasta de 13 milímetros. Dentro de las atriocistosomías, el rasking es del balón, pero existen otras técnicas que ya casi están en desuso, pero se usa también la llamada cuchilla de par. Tiene es como una cuchilla cortante que se hace en pacientes ya más grandes que no son neonatos, pero casos muy seleccionados y tienen mucho riesgo. Paciente importantes a tener en cuenta, porque cuando uno habla de intervencionismo se pregunta cuáles son las cardiopatías más susceptibles de poder realizar estos procedimientos, es decir, el cateterismo terapéutico. Y veremos que este es el grupo de los pacientes asianóticos. Veremos que casi la mayoría de pacientes, o la mayoría de patologías, mejor dicho, se van a poder realizar cateterismo. Los pacientes con ductus arterioso, hay diversos dispositivos, los pacientes con comunicación intraauricular, los pacientes con estenosis de la válvula aórtica, válvula pulmonar, los pacientes con coartación aórtica severas y los pacientes con comunicación interventricular también. Lógicamente hay criterios en cada caso, pero diremos que los pacientes con ductus arteriosos, pacientes que tienen ductus pequeños a medianos, casi todos son susceptibles de cierre percutáneo. Se espera generalmente a que tengan por lo menos unos 8 kilos o un año y se puede cerrar con seguridad. Pacientes con PSA muy grandes que tienen menos de 5 kilos sí es mejor cirugía. Pero en general, esta es la patología probablemente más susceptible de cierre percutáneo. Veremos que en nuestra institución cerca del 80% de los pacientes con ductus se cierran por cateterismo. Y en las otras patologías también hay criterios de selección que iremos comentando en el curso de la charla, como en el caso de los CIA, ¿no? Los CIA tipo 1 también hay algunos criterios que nos ayudan, como es el transesofágico para ver si existen bordes adecuados y defectos que no sean menores de 25 milímetros pueden ser susceptibles de cierre. Bien, veremos igualmente en el grupo de los pacientes cianóticos. Tenemos las pacientes con transposición, que ya comentamos, atriosectosomía de Raskin, en los pacientes con atresia pulmonar, atresia tricuspida, que tienen hipoflujo, que son ductus dependientes, llamado stent inductal, ¿no? Colocar un stent en el ductus para suplir el cierre precoz, ¿no? Es decir, el paciente que están con ductos dependientes que están con prostaglandina, para evitarles una cirugía y ahora hacerles una fístula, un shunt central, se le coloca un stent que es un stent coronario muy parecido al de los adultos, y eso pues lo evita una cirugía y puede aliviar la situación de emergencia. En los pacientes con atresia pulmonar y septum íntero que tienen válvula pulmonar ocluida, hay perforación por radiofrecuencia. Y los pacientes con tetralogía de Fallot ya se está también haciendo el implante de válvula pulmonar percutánea. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, de todos esos procedimientos se realizan, excepto estos dos últimos, el implante de válvula pulmonar percutánea, que recién es un proyecto realizado este año que en el país no se realiza todavía en ninguna institución, estas dos últimas, todas las demás se realizan en nuestro instituto. Y con los cuidados del caso, con buenos resultados. Dentro del tratamiento de las estenosis valvulares, la estenosis valvular pulmonar es relativamente frecuente. Es un procedimiento que se realizó a partir del año 82. Los primeros casos el primer caso es un paciente de 8 años con una estenosis pulmonar moderada severa.
Se utiliza el abordaje por el lado derecho, se pasa desde el ventrículo, de la aurícula derecha al ventrículo derecho pulmonar y un catéter a través de una guía con un balón que se insufla para abrir esa zona estenótica. Este es uno de los casos que tuvimos, un paciente de 1 año, 9 kilos con estenosis pulmonar con gradiente de 65, que vendría a ser una gradiente moderada, con un tamaño de niño de 12, ¿no? Las indicaciones van a ser cuando son estenosis entre moderada y severa. Es decir, las gradientes se estima a través del eco. Gradientes menos de 30, 36, básicamente son leves, no se hace nada, pero moderadas y severas, gradientes mayores, hay que dilatarla. Como en este caso, que se hace una inyección, ya sea en la sala hemodinámica, se inyecta contraste ayudado en el ventrículo derecho, para ver la vía de salida. Se tiene que medir el anillo, en este caso que hace el anillo pulmonar, se coge un diámetro por 1.2 el tamaño del diámetro del anillo y se pone en un balón. Ese balón va a ser avanzado el balón de dilatación, a través de una guía. Y desde la zona externa se insufla hasta que esa muesca empiece a desaparecer varias veces. Cuando ya la muesca llega a desaparecer, o sea, la cintura significa que ya se ha abierto la estenosis. La estenosis se ubica en el plano de las válvulas. Las válvulas están fusionadas. El anillo no es necesario abrir el anillo. Lo que hay que abrir son las válvulas que están fusionadas. Entonces, en ese procedimiento que tiene alta tasa de efectividad, logra pues evitar una cirugía cardíaca y el paciente muchas veces puede quedar con una estenosis pulmonar muy leve y no requerir cirugía. Otro de los procedimientos son la patología de la coartación de aorta, ¿no? Además, angioplasia de coartación de aorta. En los pacientes con coartación de aorta severa, que son pacientes ya mayor de 1 año hasta más grandes, es la indicación de elección. Sin embargo, en los neonatos con coartación localizada, la indicación es cirugía. Sin embargo, en algunos casos, como pacientes que están críticamente enfermos, se puede realizar una predilatación con catéter balón para postergar la cirugía o que el paciente entre en mejores condiciones clínicas. El paciente tiene que estar, lógicamente, bajo anestesia general, se pasa un catéter que puede inyectar contraste para dibujar toda la aorta, se mide la zona más estrecha, se mide el istmo y se escoge un balón tamaño del istmo, tratando de que esa muesca disminuya a lo máximo posible. Gradientes mayores de 20 a 25 por caracterismos tienen indicación de poder hacer este procedimiento de angioplastia de coartación. Tenemos a propósito uno de los casos que hicimos, un paciente que tenía 13 años, venía de provincia, vino por paciente por un ACV hemorrágico, tenía un neurisma cerebral, y recién en ese momento se cursó con hipertensión, recién se diagnostica la coartación. El paciente había estado en provincia aparentemente asintomático, hasta que hizo una crisis hipertensiva y tenía estos pacientes con coartación, el 10% se asocian a alteraciones del polígono de Willis, hizo una hemorragia cerebral por aneurisma. Se trató la parte neurológica, quedó mejor y luego ya se programó se hizo un angiotem para ver la anatomía y se programó hacer una angioplastía. Y en este caso, pacientes mayores requieren colocarle un stent, como vamos a ver. Entonces acá tenemos la imagen de la angiotem, la aorta ascendente, transversa, la aorta descendente y vemos una estrechez severa. Obviamente, un pasaje mínimo, casi 1 milímetro era la zona muy estrecha. Casi parece que incluso no había continuidad. Las imágenes del angiotem nos ayudaban mucho a poder escoger el tamaño del stent y decidir la conducta. Así que se lleva hemodinámica, se pasa un catéter angiográfico que permite ingresar contraste. Se encuentra una gradiente de 28. La gradiente no era muy alta, pero había múltiples colaterales y eso hace que a veces la gradiente no tenga mucha significancia, pero evidentemente la coartación era severa. Acá comparamos la imagen de la angiografía con las múltiples colaterales versus la imagen del angiotem.
zona de coartación de 1.5 milímetros, una zona súper estrecha. Bueno, se introduce una guía, sobre la guía se introduce un stem que es el que va, es una malla, ¿no? Realmente una malla que a ser progresada a través de un balón también que se va insuflando, va adaptándose a la zona, a la zona de coartación. Acá se insufló casi hasta 14 milímetros, que era la zona de la aorta, ¿no? El diámetro de la aorta era 16, se pudo abrir hasta 14 milímetros. No se llegó al 100% porque como era una zona tan estrecha, llevarla de 1 milímetro hasta más de 14 podía producir ruptura de la pared de la aorta. ¿Sí? Pero con esa dilatación y acortación del stent, la gradiente disminuyó prácticamente a 3, o sea, gradiente mínima, el paciente tuvo una mejoría muy importante. Si esta zona en el futuro llega a representar nuevamente un aumento de gradiente de presión, simplemente lo que se puede hacer es dilatar con un balón y rectificar al 100%, y eso es lo que solamente se hace al año o a los 2 años. Pero este procedimiento, lógicamente, evita pues una cirugía de mucho mayor riesgo en estos pacientes. Bueno, a propósito, este es un paciente también de un neonato, en el cual la indicación pues, es básicamente quirúrgico, pero es un paciente que les he traído para comentar un ejemplo de qué pacientes con neonatos podrían beneficiarse de una angioplastia con balón. El paciente estaba tan crítico, ven ustedes una cardiomegalia severa, casi global, con ICC4, con una fracción comprometida de 30%, dilatación severa de cámaras, también tanto izquierda como derechas, que no iba a soportar una cirugía cardíaca, ¿no? Una plastía de la coartación. Así que se lo lleva hemodinámica, con la aorta se inyecta contraste, vemos una zona muy estrecha acá de coartación. Entonces se tiene que pasar un balón que tiene que tener el grosor de esta zona de la aorta, que era más o menos 6 milímetros, y se procede a dilatar la coartación. Siempre sobre una guía se pasa un catéter que tiene un balón en la parte distal, y vemos el balón insuflado. Se usaron en realidad 2 balones, uno de 5 de diámetro por 20 milímetros de largo y otro de 6. Dos dilataciones sucesivas, y la gradiente que estaba en 80 bajó 21, ¿no? Que fue un resultado, digamos, que mejoró clínicamente al paciente. El paciente estaba intubado, puede ser extubado, la clase final de 4 pasa a 2. Ven en la placa cómo se reduce, después de unos días el corazón disminuye significativamente su tamaño, y el paciente puede ya ser programada una cirugía correctiva de la coartación ya en forma electiva, ¿no? Ya aunque un menor riesgo y diferiéndose de hacer una cirugía más precoz. Bien. En cuanto a la técnica del stent inductal que les comentaba, en aquellos pacientes con patologías que acompañan a atresias pulmonares y que el flujo depende de un ductus, ¿no? Son todas aquellas ductus dependientes. En esa tenemos los faló extremos, las arterias tricuspidas con atresia pulmonar, los ventrículos únicos que tienen atresia pulmonar, todos aquellos neonatos que están con crisis hipóxica, que muchas veces lo vemos en emergencia, tenemos un ductus, se le pone la prostaglandina, pero de ahí esperar a que vengan los cirujanos. La alternativa es ponerle un stent, un procedimiento también invasivo, pero con aparentemente menor riesgo que una cirugía cardíaca y con resultados muy similares. Se puede usar abordajes, se pueden poner estos stents a través de arteria femoral, arteria carotidia por decisión o axilar. Vamos entonces a ver, este es un caso de un neonato también de 20 días, que es un mal estado general con hipoxemia importante, se le puso prostaglandina, mejoró parcialmente, estaba en ventilación mecánica, diagnóstico era atresia pulmonar con un CIB y ductus arterioso. Es el angioten que nos ayuda mucho para ver la reconstrucción, tenía un ductus que era largo, pero que se estenosaba al ingresar a la pulmonar, con ayuda de cirujano vascular, y nos hizo una exposición, una disección
Esta es la zona del cuello que está con zoom, lo vemos agrandado, esa es la carótida, estaría por acá, o entonces empezamos por esta carótida, es la que el cirujano nos tiene que presentar. Nosotros hacemos la punción directa de la carótida para pasar los catéteres. Luego, al retirar todo, el cirujano ya tiene que reparar el vaso, ¿no? Es un trabajo que nos apoya mucho los cirujanos cardiovasculares. Entonces, por esa zona de la carótida vemos el catéter ingresado en sección de contraste, y luego ya el stent colocado, se ve, en realidad todo esto es el ductus, es un ductus muy largo, se tuvo que poner dos stents a todo lo largo del ductus. Con eso vio dos ductus de 4 por 12, ¿no? 4 milímetros de grosor y 12 de largo. La saturación mejora hasta más de 90%. Vemos acá la placa de tórax, donde vemos el ductus que tiene una forma, adopta la forma del conducto, que es medio, los dos stents adoptan una forma curvilínea, y al quinto día el paciente ya se puede extubar, mantiene una buena saturación y se le pudo dar de alta. Y en estos pacientes idealmente se espera hasta 6 meses para plantear pues ya una cirugía paliativa, a ver si le corresponde, o correctiva si es posible, ¿no? Pero ya evitando pues la primera cirugía. Este es otro caso, otro neonato, también muy similar. Está en ventilación mecánica, acá la anatomía del ductus es diferente. Con el angiotensin vemos que el ductus no viene de arriba, sino viene como los ductus clásicos, ¿no? Viene un ductus que viene después de la zona justo debajo de la subclavia, y es un ductus casi horizontal, grueso calibre, que al ingresar a la pulmonar casi se estrecha. Entonces, técnicamente, estos son un poco más sencillos de colocar. La desventaja es que hay que entrar por la arteria femoral, hay riesgo de compromiso vascular en la parte inferior, con un catéter se atraviesa esa zona. Tenemos una guía adelante y se pasa un stent metálico que ya queda colocado y permite que el paciente mejore la saturación hasta más de 80%. Vemos acá el stent en una vista, una placa, es un stent de buen tamaño, de poco más de 4 milímetros. Eso le permite que sea retirada prostaglandina y que el paciente se vaya de alta y venga también luego mínimo unos 6 meses, ¿no? Puede haber, sin embargo, complicaciones posteriores de que el stent pueda trombosarse, obstruirse, pero de todas maneras se resuelve la fase aguda. Dentro de estos procedimientos, la experiencia inicial lo hicimos en el año 2014, donde se empezaron a poner los primeros stent acá en el instituto, en patologías diversas. Todas eran atresia pulmonares o pacientes con estancias pulmonares críticas, con mala anatomía, ventrículos únicos, atresias pulmonares, Eisen, todas acompañadas de ductus dependientes. Casi la mayoría se hizo angiotensin. Consideramos que exitoso el procedimiento cuando se pudo colocar el stent, casi en todas, excepto en uno que no se logró poner. Pero ahora hay un éxito inmediato, que es el colocar el stent, y otro éxito tardío. Se hace el seguimiento, muchos de ellos íbamos favorablemente, otros tuvieron que ser operados o cirugía porque el stent se obstruyó, algunos tuvieron evolución desfavorable. Fue la experiencia inicial, porque se colocaba stent de menor calibre. Luego en adelante se empezaron a poner stent de un tamaño algo mayor, y con eso los resultados fueron mejores. Pues sí que luego también empezamos a reportar nuestros casos. Acá reportamos menos 14 casos en la revista brasileña de cardiología intervencionista, y con mejores resultados a futuro. Muchos de estos pacientes llegaron a una edad de 6 meses o más y pudieron ser operados. Algunos de otros tuvieron que ser operados antes. Generalmente, comparados con otros centros, está dentro de los rangos de la tasa de éxito inmediato y las complicaciones que se pueden esperar, como son obstrucción del stent. Pues los pacientes generalmente quedan con aspirina y clopidogrel con doble integración. Muy bien, pasamos a ver otras patologías que son susceptibles de intervencionismo.
a comunicación interauricular, que es una de las cardiopatías con hiperflujo conocidas. De estas sabemos que tenemos la CIA, ostium secundum, ostium primum y los seno venoso y seno coronario. El único que puede ser cerrado por cateterismo es el tipo ostium secundum, es decir, aquella que tiene una posición central y va a tener bordes. Idealmente la cirugía tiene la ventaja que puede cerrar cualquier tipo de defecto del CIA, ¿no? Primo, seno venoso y seno coronario. Y también cualquier tamaño. Esa es una ventaja en cuanto al quirúrgico. La desventaja es que en la cirugía es que va a haber esternotomía, el uso de circulación extracorpórea, que también se ha visto que puede tener efectos nocivos incluso en el cociente intelectual a futuro, y todos los riesgos que implican pues una cirugía cardíaca abierta, ¿no? Hospitalización prolongada, uso de transfusiones sanguíneas, arritmias y complicaciones postoperatorias previos de los pacientes. En cambio, el manejo intervencionista permite que el paciente pueda ser dado de alta incluso al día siguiente, no requiere transfusiones, evita todas cicatrices, cortes. Sí, en cuanto a las ventajas, que solo puede cerrar CIA o un segundo. Idealmente, CIA que sean por lo menos no mayores de 25 milímetros, es decir, CIA medianos, y pacientes idealmente que tengan por lo menos 15 kilos a más, ¿no? Que son la mayoría, digamos. Es un caso de un paciente de 7 años con peso de 5 kilos, con una CIA de 18 milímetros. Vemos acá un electroenremo sinusal que tenía bloqueo de rama derecha, cardiomagalia, digamos, leve, es la punta del ventrículo izquierdo hacia arriba, crecimiento del cámaras derechas. En el intraoperatorio hay que hacer el eco transesofágico que nos va a permitir ver los bordes. Acá vemos los bordes de bordes cabos, los bordes que tienen de por lo menos 5 milímetros para que el dispositivo pueda adherirse a los bordes. Vemos acá otros bordes y acá vemos el flujo a través del interauricular, ¿no? El eco transesofágico nos va a permitir guiar el procedimiento en sala hemodinámica. En la sala hemodinámica pasará un catéter a través de la aurícula izquierda, desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y guiado por la sonda transesofágica siempre. Sabemos que ya una vez que el catéter está en la aurícula izquierda, se empieza a empujar el primer disco del dispositivo, que es como una son dos discos unidos por una región central. Una vez que se libera el disco del lado izquierdo, se tracciona y hacia, hacia la aurícula derecha, y guiado por el eco, una vez que se está a nivel del septum, se libera el segundo disco. Acá vemos que ya están liberados los dos discos. No sé si imagen el disco que está en el lado auricular izquierdo, el disco de la aurícula derecha, y está justo ubicado en pleno septum. Esta zona que lo separa es la pared del septum. Tiene que haber esa imagen de que hay una separación que indica que está fijo, agarrando los bordes del defecto y orientándonos con el eco transesofágico, que vemos que ya no hay pasaje ya no hay cortocircuito o es mínimo el pasaje, uno procede a liberar el dispositivo. El procedimiento relativamente corto, demora 1 hora y solo se hace bueno, lógicamente está con anestesia general, luego se hace un abordaje de la vena femoral. El paciente, como les comenté, si no hay complicaciones, puede ser dado de alta al día siguiente. No necesita transfusiones ni durante el procedimiento. Tenemos otro paciente que tiene un CIA de 20 milímetros y se le colocó el dispositivo. Acá se ve, esta es la imagen cómo se ve el dispositivo, abrazando el septum, uno de los bordes del septum interauricular. Normalmente si el defecto mide 20 se utiliza un oclusor que tenga por lo menos 2 o 4 milímetros más de diámetro para que tenga para que el dispositivo no quede muy flojo, debe quedar un poco ajustado y evitar la embolización que podría ocurrir.
Igualmente esta experiencia la publicamos en la revista peruana de pediatría, los primeros casos, 8 casos, en el año fue el 2009, la mayoría de pacientes entre 5 y 16 años, con defectos medianos de 13 hasta 21 milímetros, ¿no? Y con buenos resultados. Solamente un caso que fue un CIA criboso no pudo cerrarse. Y acá está la tabla de los primeros casos que hicimos empezamos a hacer en el 2006, estos procedimientos en el instituto. Siempre se tiene que medir el defecto en el mismo procedimiento con ecotrans esofágico. En cuanto al cierre percutáneo de CIB, bueno, acá es CIB. Es un esquema para mostrar, recordar a todos 4 tipos de comunicación interventricular. El más conocido, el más frecuente, el perimembranoso, que se encuentra entre la aorta y la zona tricuspida, yuxta tricuspida muchas veces también lo llaman. Luego están los CIB musculares, que están en la pared muscular propiamente dicha, y son apicales, a veces se pueden múltiples. Luego están los CIB de entrada o canal, que se encuentran en la entrada del corazón, que viene a ser las válvulas auriculoventriculares. Están muy relacionados los CIB canales al síndrome de Down, ¿no? Y el otro tipo de CIB son los CIB supraquistales o yuxarteriales, que están justo en la zona entre la aorta y la pulmonar. Son mucho más raros, rara vez se van a cerrar solo, ¿no? Bueno, de todos estos tipos, solo los CIB perimembranosos y los musculares son susceptibles de cierre por cateterismo. Los otros dos son menos frecuentes, no se pueden cerrar por cateterismo. Sin embargo, no todos los CIB podríamos cerrar. Los CIB que son muy grandes, que son la mayoría, digamos, son pacientes que están con insuficiencia cardíaca grado 3, que son defectos más de 10 milímetros, que son niños con bajo peso, no van a poder ser lamentablemente cerrados todavía hasta el momento por método percutáneo, porque es un procedimiento un poco más laborioso. Y los dispositivos tendrían que ser de un tamaño muy grande para poder cerrarlos aquí y habría muchos efectos mecánicos sobre el ventrículo izquierdo. Así que de momento los únicos efectos que se pueden cerrar son aquellos CIB perimembranosos musculares medianos, ¿no? Y los pequeños, lógicamente, se pueden cerrar, pero los defectos pequeños habría que valorar el riesgo-beneficio, porque muchas veces los defectos pequeños uno puede esperar y pueden cerrar espontáneamente. Sin embargo, defectos en pacientes que tengan 10 años o más son pequeños, tengan 4 o 5 milímetros y no cierren, y ya las expectativas de que va a cerrar son pocas, uno podría animarse a cerrarlo para quitarle pues el riesgo de una endocarditis en esa zona, ¿no? Pero los pacientes que más se benefician son aquellos con CB medianos o los pacientes que han quedado con defectos residuales post cirugía para evitarles una segunda cirugía cardíaca. Entonces tiene algunas aplicaciones, no tantas como en los ductus ni los CIA, pero cada vez quizá en el futuro se van a desarrollar dispositivos que tengan mejores parámetros en cuanto a su estructura y quizá permita cerrarse CIBs incluso en pacientes de más bajo peso, que sería ideal. Bueno, para recordar un poco la clasificación de acuerdo al tamaño, ¿no? Hay los efectos grandes, como les dije, son que si uno lo compara siempre con la aorta, son casi 2/3 partes del anillo aórtico, es decir, el anillo aórtico en general, en un paciente de neonato, más o menos de 10 milímetros, entonces con 7, 8 ya es un defecto grande. Los defectos moderados, casi la mitad, promedio es entre 30 y 75, es decir, la mitad del anillo aórtico, más de 5 o 6 es mediano, y aquellos que son la tercera parte del anillo aórtico son defectos pequeños, ¿no? Más o menos lo que está acá. Y según el QPQS, que antes se usaba mucho, ¿no? Incluso por eco. El QPQS, que viene a ser la relación entre el flujo pulmonar y sistémico. Un flujo pulmonar cercano a 1, que es lo normal, entre de 1.1, 1.3,
es un defecto con poca repercusión hemodinámica, es un CIB pequeño. En cambio, un QPQS2, que quiere decir que hay del doble de flujo pulmonar con respecto al sistémico, nos indica que hay mucha congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, y es un ducto grande. El QPQS se puede estimar por ecocardiografía. La manera exacta y el gol estándar para estimar este QPQS, esa relación que es el que vendría a ser en realidad el gasto pulmonar, gasto sistémico, es a través de cateterismo, sobre pruebas hemodinámicas que también hacemos muchas veces. Pero clínicamente uno también puede determinar el QPQS, ¿no? Si uno quisiera estimar QPQS, también lo puede hacer con la clasificación de la funcional de la insuficiencia cardíaca. Digamos que un QPQS menor de 1.5 es una clase 1. El QPQS hasta menos de 2 es una clase funcional 2, y un QPQS más de 2, 2.5 ya es clase funcional 3. Es una forma así rápida, indirecta, de estimar el QPQS, y que va a tener correlación también con el tamaño del CIB. Entonces, definitivamente los efectos que se van a poder cerrar por vía percutánea van a tener que ser pequeños y algunos medianos, pero los grandes hasta el momento son tributarios de la cirugía. La experiencia con CIB en el instituto sí es más reciente, recién a partir del 2018 hemos empezado todavía con apoyo de gente que ha venido de Brasil, del Dante Passanese, hemos estado haciendo los primeros casos. Todavía ahora por la pandemia no se ha podido volver a realizar, hemos sí estado haciendo nuevamente cierre de CIB en el 2 de mayo, donde también yo voy a apoyar algunos cateterismos, pero más en pacientes grandes, ¿no? Pacientes post-infarto. Sí, hemos hecho también 2 cierres percutáneos y en pacientes mayores, jóvenes de 30 años. Pero es un procedimiento que tenemos que seguir realizando en casos seleccionados. Este fue un caso ideal, un paciente, una niña de 8 años, que tenía estenosis pulmonar y CIB múltiples apicales. En 2016 se hizo la plastía de la válvula pulmonar, o sea, por cirugía, y los cierres de CIB musculares. Como eran muchos CIBs, cuando son muy apicales, el cirujano no llega hasta esa zona, y quedó con un CIB todavía de considerable tamaño. Según el eco decía 12, pero parece que un poco menos. La paciente tenía ciertos síntomas, insuficiencia pulmonar moderada, no tanto severa en realidad según el eco, pero estaba con una clase funcional entre 2 y 3. Tenemos acá la imagen de la ecografía, y era un CB muscular en la parte apical. Acá sí vemos esta zona, son imágenes fijas, pero esta es la zona de la discontinuidad. El CB era muy apical, bien distal, y el cirujano imposible que llegue a esa zona. Entonces, el procedimiento para cierre percutáneo de CIB es algo laborioso. Hay que entrar con un catéter por el lado izquierdo, y el lado derecho se hace inyección de contraste en ventrículo. Ahí se ve el pasaje del CIB hacia el ventrículo derecho. Y con otro catéter por el lado derecho hay que hacer un asa, en realidad, se pasa una guía a través de ese defecto. Y hacer un asa consiste en jalar la guía y retirarla por la arteria femoral, y a través de eso empujar un catéter. Un catéter donde vamos a empujar un dispositivo similar al del CIA. Este dispositivo, que tiene doble disco, tiene que caer igual. Un disco hacia el lado izquierdo y el otro disco que hacia el lado derecho. Con la ecografía transesofágica también que nos ayudamos, vemos que el dispositivo está estable, que no hay shunt residual. Se vuelve a hacer incluso una inyección acá, como en este caso de contraste, vemos que prácticamente ya no hay pasaje como aquí. Entonces se procede a liberarlo. En este paciente se colocó un oclusor de 10 milímetros de cintura, y siendo el defecto, cuando lo medimos, no era 12, era 8. Entonces cogimos 2 milímetros más, y fue un resultado exitoso. Mira, casi ya finalizando, comentaré un poco sobre el implante de la válvula pulmonar. Son procedimientos que ya se están haciendo hace más de 15 años en otros países, y ahora hasta la fecha ya casi 20 años que se están haciendo. Principalmente empezaron en Estados Unidos y Europa, y en Latinoamérica hace unos años que se están probando válvulas pulmonares.
que evitan pues una cirugía de reemplazo valvular. Casi la mayoría de pacientes son pacientes con tetralogía Fallot que han sido operados y que a futuro desarrollan estenosis e insuficiencia de la válvula. Estos pacientes requieren pues una nueva cirugía, ¿no? Con todas las comorbilidades que puedan tener. Muchas veces ya las cirugías, los pacientes han sido operados una o dos veces, llegan a una tercera cirugía cuando son mayores de 10 años, 15 años, y hay adherencias y muchas veces puede haber ruptura de aorta, pulmonar, y con muchas complicaciones. Entonces, el tratamiento percutáneo que evita un corte, que se hace todo a través de la vía endovascular, es un gran avance para estos pacientes, ¿no? Gran ayuda. En París, Bonhoeffer en el año 2000 hizo el primer implante en un paciente pediátrico de 12 años, un paciente con atresia pulmonar que que le habían operado, le habían puesto un conducto valvulado en la zona pulmonar. Esos conductos a futuro se calcifican y se estenosan. Entonces, sobre ese conducto colocó la primera válvula. Entonces, como les comentaba, estos implantes en la válvula pulmonar se realizan en pacientes con tetralogía de Fallot o pacientes con cardiopatías complejas que tienen problemas en la vía de salida del lado derecho. En alguno de ellos, en poco se puede poner un tubo, un conducto, que se calcifica a futuro. La mayoría de pacientes con tetralogía de Fallot que tienen mala anatomía, es decir, que han tenido que abrirse la válvula pulmonar, en nuestro medio les ponen un parche, nomás les tratan de reconstruir con pericardio, entonces esa válvula a futuro va a defuncionar. Finalmente, estos pacientes van a requerir una nueva cirugía para ponerles una válvula en la zona pulmonar. Y cada vez estamos viendo más de ese tipo de pacientes en nuestra actualidad, pacientes ya de 10 años, 12 años que han sido operados de tetralogía de Fallot, de atresia pulmonar, de tronco común, etcétera, tienen disfunción del lado derecho del corazón, por la cirugía de parche que les dije, o porque tienen un conducto que también se ha calcificado, y los pocos casos, la válvula bioprotésica que también empezó a fallar. Entonces, la indicación se hace cuando el paciente tiene insuficiencia pulmonar importante y el ventrículo derecho está dilatado. Se tiene que usar la resonancia magnética para definir mejor el tamaño. Acá vemos en la literatura ya todos los que han publicado, lógicamente en Estados Unidos, Canadá, Italia, Europa son los seguimientos más grandes de pacientes, ¿no? En Estados Unidos 170 pacientes en su serie, en Canadá 51, Italia 63, son grupos grandes, Reino Unido, y les están haciendo seguimiento. La mayoría de pacientes son pacientes grandes, 18, 20 años, y bueno, esa publicación es del 2015, que había seguimiento de hasta 4 años, pero ahora ya tenemos seguimientos hasta más de 10 años. Se ha visto que es un procedimiento seguro y ya prácticamente está estandarizado. Tan es así que ya se hace en forma rutinaria también en Argentina, en Chile, en Brasil, perdón, nuestros más cercanos países, y este año tenemos también el proyecto de empezar a hacer acá en nuestro instituto. Realmente voy a hacer a partir de mediados de este año. Ya hay empresas que están trayendo las válvulas. Hay válvulas de diversos orígenes, americanas, europeas. Las válvulas es un stent en realidad, que se coloca, así como el stent de coartación que le mostré, pero el stent en este caso se coloca en la válvula pulmonar, y dentro del stent tiene unos velos que funcionan como válvulas. Entonces, uno dilata con un balón y ese stent se queda impactado en la vía salida de la válvula, y ya le da competencia a la zona destruida. Las válvulas van de 16 a 18 milímetros, máximo hay hasta de 22 milímetros. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar en un entrenamiento en el Bambino Gesù en Italia. Eso fue ya hace varios años, en el 2010, donde realizaban donde hacían muchos de estos procedimientos. Los pacientes tienen que ser anestesiados, se hace angiografía, vemos la zona de estenosis, se le pone muchas veces un primer stent, y luego ese stent se pone el tubo valvulado. Se tiene que hacer inyección en las coronarias para ver si no hay compresión de las mismas, ¿no? Porque a veces una complicación puede ser eso.
Entonces acá vemos ya está la válvula, se puso una válvula pulmonar Melody, número 18. Se ve el stent, los velos de la válvula no se ve porque es un material que no es radiopaco, pero se prueba la competencia luego con eco. El paciente puede tener insuficiencia y estenosis, la mejoría es importante. Eso evita la disfunción del ventrículo derecho que tiene, porque esa disfunción lo va a llevar finalmente a hacer arritmias ventriculares y a muerte súbita. Entonces esto le prolonga la vida al paciente y le da una mejoría clínica importante. Bueno, dejé para final el ductus, porque es la patología que más hacemos y más casos tenemos, y donde el- los dispositivos cada vez son diversos, nos permiten cerrar ductos de diferentes tamaños, como les comenté, incluso hasta ductos grandes. Bueno, esta es una diapositiva ya de un congreso, pero fue a propósito de unos casos que presentamos, que fue en el 2011, para ver los ductos desde 2.3 hasta 7.6 que se cerraron, ductos ya más de 5, ahora son medianos a grandes. Hay diversos dispositivos en el mercado. Amplace, que era el dispositivo clásico americano, son uno de los primeros que llegaron. Los nidos Clude son alemanes. Hay otros, son tipo coil, que son como resortes. Bueno, la tasa de éxito es buena, casi 97%, o sea, de 36, 35 se pudieron cerrar, uno no, uno con embolización que está descrito y que pues se puede recuperar por cateterismo. Son todos los dispositivos que hay en el mercado, casi igual que hay en cualquier parte del mundo, que afortunadamente el CIS apoya y compra los dispositivos. De acuerdo a la anatomía del ductus, uno puede usar espirales cuando son pequeños o tipo Amplaxer, que tiene un disco de retención y una zona tubular en otros pacientes. Esta es una clasificación muy conocida de Kirchenko, es un médico ruso que hizo la presión geográfica. El ductus tipo A, que es el más frecuente, que es como una ampolla típica, un cono. Base ancha aórtica y el ductus se cierra hacia la parte pulmonar. Este es el más fácil de cerrar. Los otros, ves, son tipo ventana, no se pueden cerrar, pero es muy poco frecuente. Estos elongados requiere un oclusor más largo. Estos cónicos requieren varios oclusores y estos cónicos también requieren a veces COE, ¿no? Bueno, son anatomías que encontramos. Este es un paciente de 2 años con un ductus tipo A, una parte VAS, como un cono. En este paciente se usó el nido Clude, que es como una espiral. Se pasa desde el lado derecho pulmonar, aorta, y se deja el dispositivo ahí enganchado justamente, y ya vemos que el contraste ya no hay pasaje. Es otro paciente que se puso un coil, pero que migró, o sea, embolizó tuvo que una embolización del dispositivo y se tuvo que rescatarlo con un lazo especial, ¿no? Vemos ahí que se está rescatando, se lo logró ingresar y se lo retiró. Eso ocurre, ¿no? Las embolizaciones. Cuando van al lado pulmonar pueden ser rescatadas. Cuando está muy distal, a veces sí, ya no se puede rescatar y tienen que entrar a cirugía, pero la mayoría de veces, bueno, son un poco frecuentes las embolizaciones. En este caso, porque después de eso se tuvo que usar un dispositivo ya, la plaza, que es más grueso, y pudo ocluir. Si acá vemos la aorta, y ya el oclusor, y no se ve ya nada de pasaje hacia el otro, ¿no? Hay una pequeña fuga que se va a cerrar luego de unas horas. Esos son los dispositivos. Bueno, la curva creciente de la cantidad de procedimientos que hemos estado haciendo desde 2003, en la medida que el hospital, eran años que se compraban muchos más materiales, hasta el 2020, bueno, luego la pandemia ha bajado un poco, porque los pacientes, por todo eso de la pandemia, pero seguimos haciendo procedimientos.
Esa es una publicación en la que más o menos vemos la cantidad de procedimientos que hacemos en los últimos años. Cerca del PSA son casi 200 pacientes y el resto son otras patologías, ¿no? CIA 25, coartación de aorta, estenosis aórtica, transposiciones, etcétera, ¿no? Y son los... Este trabajo era un score de riesgo para ver para las cardiopatías hemodinámicas, ¿no? Hay el score de riesgo global, que es para todos los centros, está en 2.6, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un score por ahí similar, de complicaciones. 2.4 complicaciones dentro, o sea, relativamente son bajas las complicaciones en estos procedimientos. Y ahora sí, final, algo rápido sobre intervencionismo cardíaco fetal. Fue un procedimiento que realizamos en el 2017. El intervencionismo fetal consiste en hacer cateterismos intraútero. Una paciente de 19 años, una gestante de 27 semanas, que en la maternidad hay un grupo que hace medicina fetal, el doctor Walter Ventura, nos avisó para que lo apoyáramos. Un paciente que tenía una estenosis aórtica severa, con un ventrículo muy dilatado. Miren ustedes el ventrículo, una gran dilatación, y con compromiso de la función. Estos pacientes deben, si se hace una dilatación más precoz antes que ese ventrículo se dilate, tienen una mejor chance al nacer. Ya este paciente llegó un poco tarde, porque realmente debe ser el cateterismo a las 27, 28 semanas. Igualmente se conversó con la familia, la posibilidad de dilatarle para ver si ese ventrículo se recuperaba. Así que nos juntamos todo un grupo con otro hemodinamista, el doctor Gorky Mori, tiene mucha experiencia, que siempre nos apoya, el doctor Ventura y todo el equipo, ginecólogos, ecografistas, ginecostetas, cirujanos, y se hace una punción directa. Hay que atravesar la pared el ginecobstetra, que tiene mucho manejo, él hace una anestesia al bebé, hace una punción a través de la pared del abdomen, del útero, y con nosotros hicimos la punción a través del ventrículo izquierdo, como en ese esquema. Orientamos la aguja hacia la válvula aórtica y pasamos un balón como en nuestro cateterismo vaginal y dilatamos. El procedimiento se realizó en ese entonces. El paciente no hubo complicaciones, incluso la paciente fue de salida de alta, pero al nacer ya el paciente tenía muy deteriorado el ventrículo. Sin embargo, técnicamente el procedimiento fue efectivo, ¿no? Un trabajo conjunto con la maternidad, el doctor Mori del 2 de mayo y nuestro instituto. Bueno, estamos tratando de aplicar estos procedimientos en nuestros pacientes. Aún como decía Isaac Newton, hay que seguir, todavía aún nos falta mucho más de lo que aprendemos. Lo que sabemos es como una gota de agua, pero lo que ignoramos aún es el océano. Muchas gracias y alguna pregunta o comentario que quieran realizar.